Mis padres me convencieron de poner mi casa a su nombre por razones legales. Yo confié. Un año después, se la regalaron a mi hermano como regalo de bodas. No dije nada, solo empaqué mis cosas y me fui. 6 meses después, me llamaban sin parar. Soy Sam, tengo 29 años, vivo en Ohio y hace un año mi vida se vino abajo por confiar en las personas equivocadas. Tenía una casa pequeña, un trabajo sólido como técnico de sistemas y pensaba que mi familia era de fiar. Pero una decisión estúpida me dejó sin nada, y aquí estoy, escribiendo esto para desahogarme y tratar de entender qué pasó. No soy de contar mi vida, pero quizás ponerlo en palabras me ayude. Todo empezó en una cena en casa de mis padres, Tom y Linda. Hacían esas reuniones cada tanto para mantener la familia unida. Estábamos ellos, mi hermano menor Ryan, de 26 años, y yo. Ryan siempre fue el consentido. No lo decían abiertamente, pero se notaba, siempre le daban más atención, más ayuda, todo. Yo era el que se las arreglaba solo, el que no necesitaba nada. Nunca me quejé, pero a veces dolía. Esa noche, mientras comíamos, mi papá sacó el tema de mi casa. La compré 2 años antes con una hipoteca que conseguí después de mucho esfuerzo. Era sencilla, 3 habitaciones, un patio pequeño, una sala con buena luz. Estaba orgulloso de tener algo mío sin pedirle un centavo a nadie, pero mi papá dijo algo que me dejó pensando. Sam, hemos estado hablando, empezó, serio. Tu casa es una responsabilidad grande. Con las leyes de herencia y los impuestos, podrías tener problemas. Tu mamá y yo pensamos que sería mejor ponerla a nuestro nombre, solo por cuestiones legales. Es para protegerte. Mi mamá asintió, con una sonrisa que parecía sincera. Es un trámite, Sam. Tú sigues viviendo allí, pagando la hipoteca, todo igual. Pero así, si hay un problema con el banco, estás cubierto. No sabía nada de leyes, y lo que decían sonaba razonable. Eran mis padres, siempre manejaron bien su dinero, y no tenía por qué desconfiar. ¿Quién no confiaría en su familia? Suena lógico, dije, aunque algo no me cerraba. Entonces solo cambiamos el nombre en los papeles. Sí, exacto, dijo mi papá, como si ya estuviera decidido. Nosotros nos encargamos con un abogado amigo. Tú no haces nada. Ryan, que estaba en su teléfono, levantó la vista y soltó una risita. Sam, no seas paranoico. Mamá y papá saben lo que hacen. ¿Qué? ¿Crees que te van a robar la casa o qué? Su tono era burlón, como si yo fuera un idiota por siquiera pensarlo. Mis padres se rieron con él, y yo solo sonreí para no armar lío, pero me molestó. Pasé unos días dándole vueltas. Busqué en internet, pero los artículos sobre propiedades eran un lío de términos legales. Hablé con un amigo que trabaja en bienes raíces, y me dijo que no era raro, pero que pidiera un documento que dejara claro que la casa seguía siendo mía en la práctica. Cuando se lo comenté a mis padres, mi mamá se puso como loca. ¿Un documento? ¿No confías en nosotros? Su voz sonó herida, como si la hubiera traicionado. Mi papá fue más frío. No necesitamos papeles entre familia. Si no quieres, no lo hacemos. Pero luego no te quejes. Me sentí mal, como si fuera un desagradecido. Pensé que estaba exagerando, así que firmé los papeles que me dieron. No los leí bien, un error que todavía me pesa. El abogado, un tipo que parecía amigo de mi papá, dijo que era un trámite rápido. En una semana, la casa estaba a su nombre. Me juraron que nada cambiaría, y por un tiempo, fue así. Seguí pagando la hipoteca, viviendo en la casa, todo normal. Mis padres no volvieron a mencionar el tema, y yo tampoco. Mientras, Ryan se comprometió con su novia, Emily. La boda sería en el verano, y todos estaban emocionados. No soy de fiestas, pero me alegraba por él, o eso quería creer. El día de la boda llegó. Fue una locura, mucha gente, música alta, decoración que parecía de película. Mis padres pagaron casi todo, típico con Ryan. En la recepción, mi papá subió al escenario con un micrófono. Hoy es un día especial, dijo, sonriendo. No solo celebramos la boda de Ryan y Emily, sino que les tenemos un regalo para su nueva vida. Hizo una pausa y soltó, les regalamos la casa de Sam. El lugar estalló en aplausos. Ryan y Emily se veían felices, Emily hasta saltó de la emoción. Pero yo sentí que me faltaba el aire. ¿Mi casa? ¿La que yo pagaba? Miré a mis padres, esperando que dijeran que era una broma, pero mi mamá solo me miró como diciendo, no hagas drama. Ryan ni me miró, estaba muy ocupado abrazando a Emily, no dije nada. Estaba en shock. La gente aplaudía, algunos me dieron palmadas como si yo hubiera elegido esto. Ryan se acercó después, con una cerveza en la mano y una sonrisa arrogante. Oye, Sam, gracias por ser tan buena onda. Emily y yo vamos a hacer esa casa increíble. Tú siempre encuentras la manera, ¿no? Su tono era puro sarcasmo, como si yo fuera un perdedor que no merecía lo que tenía. No respondí, solo asentí y me fui a un rincón a tratar de respirar. Esa noche, volví a la casa y empecé a empacar. No sabía a dónde iría, pero no podía quedarme. Mis padres intentaron hablar conmigo los días siguientes. Mi mamá decía que no era para tanto, que solo querían ayudar a Ryan. Mi papá fue peor. Sam, la casa nunca fue tuya del todo, tú solo pagabas. Tomamos la decisión por la familia. Cada palabra era como un golpe, no peleé. No tenía energía. En una semana, tenía mis cosas en cajas y me mudé a un apartamento pequeño en la ciudad. Era un lugar básico, con paredes delgadas y un vecino que no paraba de hacer ruido, pero era mío. Recibí un texto de Ryan poco después. Sam, gracias por no armar drama. Emily y yo estamos redecorando, así que no pases sin avisar, ¿ok? El mensaje tenía esa actitud suya, como si él fuera el dueño legítimo y yo un invitado molesto. Lo borré y no contesté. Los siguientes 6 meses fueron duros. Trabajé mucho, ahorré lo que pude y traté de no pensar en ellos. Mis padres llamaban a veces, pero yo apenas respondía. No quería hablar después de lo que hicieron. Hasta que un día, mi teléfono no paró de sonar. Mi mamá, mi papá, hasta Ryan. Mensajes, llamadas, todo. Algo pasaba. Cuando contesté, la voz de mi mamá sonó desesperada. Sam, por favor, es sobre la casa. Hay un problema con la hipoteca. ¿Puedes venir a hablar? No respondí de inmediato. La palabra casa me hizo apretar el teléfono. No era su casa, era la mía, hasta que me la arrancaron. Dime qué pasa, dije, cortante.
Insistió en que era mejor en persona, pero no cedí. Colgué y apagué el teléfono por el resto del día. No estaba listo para enfrentarse a ellos, pero no pararon. Mi papá dejó un mensaje de voz que escuché a regañadientes. Sam, no seas cabezota. Esto es serio. Ryan necesita tu ayuda. Ven este fin de semana. La mención de Ryan me hizo hervir la sangre. Mi hermano no había sido precisamente un santo. En la boda, cuando anunciaron que mi casa era su regalo, se acercó a mí con esa sonrisa de superioridad que odiaba. Sam, no te lo tomes a pecho, dijo, como si fuera una broma. Tú siempre sales adelante, ¿no? Emily y yo vamos a hacer de esa casa algo especial. Su tono era puro veneno, como si yo fuera un perdedor que no merecía lo que tenía. Y luego, un mes después, me mandó un texto que todavía me quema. Oye, Sam, no pases por la casa sin avisar. Emily está poniendo todo bonito, y no queremos que lo arruines. ¿Arruinarlo? Mi casa. La que yo pagué y mantuve. No respondí, pero cada palabra se me grabó. Volviendo a las llamadas, supe que no podía esquivarlos para siempre. Si la casa estaba en problemas, quería saber los detalles, aunque fuera para cerrar esa herida. Acordé encontrarme con mis padres en un café cerca de mi trabajo, un lugar donde no me sintiera atrapado. Cuando llegué, estaban en una mesa al fondo. Mi mamá parecía a punto de llorar, y mi papá tenía esa cara de esto se hace como yo digo. Sam, gracias por venir, dijo mi mamá, con una voz que sonaba ensayada. Sabemos que las cosas no han sido fáciles, pero eres parte de esta familia, y necesitamos hablar. Al grano, dije, sin moverme. No quería sus discursos. Mi papá suspiró, como si yo fuera el problema. Ryan y Emily no han pagado la hipoteca en meses. El banco está a punto de quitarles la casa. Si no se hace algo, se pierde todo. Me quedé callado, dejando que las palabras se asentaran. Yo pagué esa hipoteca sin fallar nunca, y ahora Ryan, que se pavoneaba como si la casa fuera suya por derecho, no podía con ella. Quise reírme, pero la rabia era más fuerte. ¿Y yo qué tengo que ver?, pregunté, con un tono que no escondía mi enojo. Sam, no seas egoísta, soltó mi mamá, como si yo fuera el malo. Ryan es tu hermano. Si pierde la casa, ¿dónde van a vivir? Tú tienes un buen trabajo, podrías ayudar con unos pagos, solo hasta que se arreglen. Me quedé mirándola, incrédulo. ¿Ayudar? ¿Con la casa que me quitaron? ¿La que yo mantuve mientras Ryan y Emily jugaban a los reyes? Mi voz salió más alta de lo que quería, y un par de mesas giraron a vernos. Bajé el tono, pero no el fuego. Ustedes la regalaron. Ese fue su gran gesto. ¿Ahora quieren que la salve? Mi papá se inclinó hacia adelante, con esa mirada que usaba para intimidar. No es tan simple. Si el banco se queda con la casa, todos perdemos. ¿Quieres ver a tu hermano en la calle? No respondí de inmediato. Pensé en Ryan, en su actitud arrogante, en cómo nunca se disculpó, en cómo me trató como si yo fuera un estorbo. Pensé en mis padres, en cómo me manipularon con sus razones legales. Y entonces, se me ocurrió algo. No era un plan noble, pero era justo. Quizás pueda ayudar, dije, después de una pausa. Pero con una condición. La casa vuelve a mi nombre. Si voy a pagar, será mía. Sin negociaciones, mis padres se miraron, atónitos. Mi mamá balbuceó algo sobre hablar con Ryan, pero mi papá asintió, lento, como si viera que no tenía otra salida. Podemos arreglarlo. Pero tienes que moverte rápido. El banco no espera. No les creí del todo. Ya me habían engañado una vez. Contacté a un abogado que encontré en línea, un tipo joven y directo que entendió mi historia al instante. Le conté todo, la transferencia, la boda, el regalo y ahora el desastre con la hipoteca. Me explicó que mis padres podían devolverme la casa si firmaban, pero necesitaba un contrato sólido para que no me la jugaran otra vez. No firmes nada sin revisarlo, me advirtió. Y asegúrate de que la hipoteca quede a tu nombre. Esa semana, nos reunimos en la oficina del abogado, mis padres, Ryan, Emily y yo. Ryan llegó tarde, con esa cara de fastidio que ponía cuando no conseguía lo que quería. Emily estaba pegada a su lado, mirándome como si yo fuera el villano. Ryan no me saludó, solo se sentó y cruzó los brazos. Esto es una estupidez, murmuró, lo bastante alto para que todos lo oyéramos. El abogado explicó los términos. Mis padres transferirían la casa a mi nombre, y yo asumiría la hipoteca, incluyendo los pagos atrasados. El banco pedía un pago grande para parar la ejecución, lo que significaba usar casi todos mis ahorros. Era un riesgo, pero valía la pena si recuperaba lo que era mío. En serio, Sam, soltó Ryan, interrumpiendo al abogado. ¿Quieres quitarnos la casa solo porque puedes? ¿Qué clase de hermano eres? Su voz estaba llena de desprecio, como si yo fuera un traidor. Lo miré fijo, sin parpadear. El que pagó esa casa durante años. El que la mantuvo mientras tú y Emily la redecoraban. ¿Quieres hablar de ser buen hermano? Dime, Ryan, ¿cuándo pensaste pagar la hipoteca? Se puso rojo, pero no respondió. Emily le tocó el brazo, susurrándole algo, y él soltó una risa amarga. Eres patético, Sam. Siempre resentido porque no te queremos tanto como crees. Eso dolió, pero no le di el gusto de reaccionar. Mis padres se veían incómodos, pero no dijeron nada. El abogado siguió, y al final, todos firmamos. La casa volvería a ser mía, pero no sentí victoria, solo un alivio frío. Pagué lo que debía al banco, vaciando mis ahorros. Una semana después, los papeles estaban listos, la casa era mía otra vez. Fui a verla ese mismo día. Ryan y Emily seguían allí, con sus cosas por todos lados. Entré con mi llave, sin tocar el timbre. Ryan estaba en la sala, tirado en el sofá, viendo televisión. Se levantó de un salto cuando me vio.
¿Qué haces aquí?, gritó, acercándose como si quisiera empujarme. Vivo aquí, dije, tranquilo pero firme. Tienen hasta el fin de semana para sacar sus cosas. La casa es mía, punto. No puedes hacer esto, rugió, señalándome. Mamá y papá dijeron que podíamos quedarnos. Esto es nuestro. Ya no. Firmaron los papeles. Fin de semana, Ryan. No quiero problemas, Emily entró, con el teléfono en la mano y los ojos encendidos. Sam, esto es cruel. Somos tu familia. ¿Cómo puedes echarnos así? Mi familia me quitó mi casa, dije, sin moverme. Ahora la recuperé. Fin de semana. Punto. Ryan dio un paso hacia mí, y por un segundo pensé que iba a golpearme. Pero se detuvo, respirando fuerte. Te vas a arrepentir de esto, siseo. No sabes con quién te metes. Ya lo veremos, respondí, y me di la vuelta para irme. Sabía que esto no terminaba aquí. Ryan no era de los que se rinden, y algo me decía que iba a intentar algo. Pero por primera vez en meses, sentí que tenía el control. La casa era mía, y no iba a dejar que nadie me la quitara otra vez. Los días después de recuperar mi casa fueron extraños. Caminaba por las habitaciones, viendo las paredes que Emily había pintado de un gris que odiaba, los muebles nuevos que no elegí, y sentía una mezcla de alivio y rabia. La casa era mía otra vez, pero el costo había sido alto, mis ahorros, mi confianza en mi familia y cualquier ilusión de que las cosas podían volver a ser como antes. Eché a Ryan y Emily ese fin de semana, y aunque no lo admití en ese momento, una parte de mí disfrutó verlos cargar sus cosas con caras de derrota. Pero sabía que esto no terminaba ahí. Ryan no era de los que se quedan callados, y mis padres no iban a dejar pasar mi rebeldía sin pelear. El primer indicio de problemas llegó un lunes por la mañana, cuando recibí un mensaje de mi mamá: Sam, lo que hiciste fue egoísta. Ryan y Emily están en un motel porque no tienen a dónde ir. ¿Eso querías? No respondí. Luego vino mi papá, con un correo que parecía escrito por un abogado: si no reconsideras tu decisión, tomaremos medidas legales. La casa sigue siendo un asunto familiar. ¿Medidas legales? La casa estaba a mi nombre, la hipoteca la pagaba yo y los papeles eran claros. Pero el mensaje me puso nervioso. No confiaba en ellos, no después de cómo me engañaron la primera vez, decidí moverme rápido. Llamé a mi abogado, Mark, el mismo que me ayudó a recuperar la casa. Le conté sobre los mensajes, y me dijo que no había mucho que pudieran hacer legalmente, pero que debía estar preparado. La gente como tus padres no se rinde fácil, dijo. Y tu hermano suena como alguien que guarda rencor. Vigila tu espalda. Sus palabras se quedaron conmigo, y empecé a sentir que la pelea apenas comenzaba. Esa semana, mientras intentaba volver a mi rutina, noté cosas raras. Encontré un paquete en mi porche sin remitente, con una nota que decía: disfruta tu casa mientras puedas. No había firma, pero el tono me hizo pensar en Ryan. Luego, alguien rayó mi auto con una llave, dejando un mensaje grabado en la puerta: ladrón. Llamé a la policía, pero sin pruebas de quién lo hizo, no podían hacer nada. Empecé a mirar por encima del hombro, a cerrar las cortinas por la noche, a revisar 2 veces las cerraduras. No estaba paranoico, pero sabía que Ryan no iba a dejarlo pasar. Las cosas se pusieron más feas cuando Ryan apareció en mi trabajo un viernes por la tarde. Yo estaba en la sala de descanso, tomando un café, cuando mi compañero me dijo que alguien me buscaba en la recepción. Allí estaba Ryan, con una camiseta arrugada y los ojos rojos, como si no hubiera dormido. No me dio tiempo a hablar. «Y eres un pedazo de basura», Sam, gritó, haciendo que todos en la oficina giraran a vernos. «Nos dejaste en la calle por tu maldito orgullo. ¿Te crees mejor que nosotros?» Intenté mantener la calma. «Ryan, no hagas esto aquí. Hablamos afuera». Pero él no escuchaba. Siguió gritando, diciendo que yo había arruinado su vida, que Emily estaba destrozada, que mis padres estaban decepcionados. La seguridad lo sacó antes de que pudiera decir más, pero el daño estaba hecho. Mis compañeros me miraban raro, y mi jefe me llamó para preguntarme qué pasaba. Tuve que dar una explicación vaga, pero sentí que mi mundo se tambaleaba otra vez. Esa noche, sentado en mi sala, tomé una decisión. No iba a dejar que me intimidaran. Si querían guerra, la tendrían, pero en mis términos. Llamé a Mark y le pedí que revisara si había alguna forma de protegerme legalmente contra acoso. También contacté a un amigo, Chris, que trabajaba en una empresa de seguridad. Me ayudó a instalar cámaras en la casa, una en el porche y otra en el patio trasero. Si alguien intenta algo, lo grabaremos, dijo. Y con tu hermano, parece que lo vas a necesitar. Las cámaras fueron una buena idea, porque 2 días después captaron a alguien merodeando en mi patio a medianoche. No pude ver la cara, pero la figura era delgada, como Ryan. Presenté las grabaciones a la policía, y aunque no era suficiente para arrestar a nadie, sirvió para que empezaran a patrullar mi calle más seguido. Sentí que estaba recuperando algo de control, pero también sabía que esto no podía seguir así. El punto de quiebre llegó una semana después, en una reunión que mi mamá organizó en su casa. Me llamó, casi llorando, diciendo que necesitábamos arreglar las cosas como familia. No quería ir, pero Mark me convenció. Ve, pero graba todo, dijo. Si intentan algo, tendrás pruebas. Compré un pequeño grabador de voz y fui, con los nervios a flor de piel. Cuando llegué, estaban todos, mis padres, Ryan y Emily. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi mamá intentó empezar con un discurso sobre la familia, pero Ryan la interrumpió. Sam, eres un egoísta, soltó, señalándome. Nos quitaste todo. ¿Crees que puedes vivir tranquilo después de esto? No les quité nada, respondí, manteniendo la voz firme. Recuperé lo que era mío. Yo pagué esa casa, Ryan.
Tú no, y si no podías con la hipoteca, ese es tu problema, no el mío. Punto. Y mentira, gritó, poniéndose de pie. Mamá y papá la pagaron. Tú solo firmaste papeles. Eso fue la gota que colmó el vaso. Saqué el teléfono y mostré los extractos bancarios que había guardado, cada pago de la hipoteca que salió de mi cuenta durante años. Esto es lo que pagué, dije, mirándolos a todos. Y esto, mostré los documentos de la transferencia, es como me engañaron para darles la casa. ¿Quieren hablar de justicia? Empecemos por ahí. Mi papá intentó intervenir, diciendo que no era momento para sacar trapos sucios, pero lo corté. No, papá. Ustedes me usaron. Me hicieron firmar con mentiras. Y luego se la regalaron a Ryan como si yo no existiera. ¿Esperaban que me quedara callado? Emily, que había estado en silencio, soltó un bufido. Sam, siempre fuiste un resentido. Ryan merece esa casa más que tú. Él tiene una familia que cuidar. Punto. Familia, repliqué. Tú y Ryan no sois mi responsabilidad. Y si tan buenos son para cuidar algo, ¿por qué dejaron que el banco casi se la quedara? La discusión se salió de control. Ryan se acercó, gritando que me iba a hacer pagar, y mi mamá empezó a llorar, diciendo que yo estaba rompiendo la familia. Mi papá solo miraba, como si no supiera qué hacer. Finalmente, me levanté. Se acabó, dije. No voy a seguir con esto. La casa es mía, y si quieren pelear, háganlo en la corte. Pero no van a ganar. Salí de allí con el corazón acelerado, pero también con una claridad que no había tenido antes. Grabar la conversación fue una jugada maestra. Cuando le di la grabación a Mark, me dijo que era oro puro. Si intentan algo legal, esto demuestra que te manipularon y que Ryan te amenazó, dijo. Estás cubierto. Los siguientes días fueron más tranquilos, pero no perfectos. Las cámaras captaron a alguien tirando pintura en mi porche una noche, pero esta vez la policía identificó a un amigo de Ryan en las imágenes. Lo arrestaron, y aunque Ryan no fue acusado directamente, supe que estaba detrás. Presenté una orden de restricción contra él, y eso pareció calmar las cosas. Mis padres dejaron de llamarme, y Emily me mandó un mensaje diciendo que ojalá estuviera feliz con mi vida vacía. Lo ignoré. Con el tiempo, empecé a hacer la casa mía otra vez. Pinté las paredes de un color que me gustaba, tiré los muebles de Emily y compré unos nuevos, poco a poco. También hice algo que no esperaba, invité a Chris y a un par de amigos del trabajo a una pequeña barbacoa en el patio. Fue la primera vez en meses que me reí de verdad, que sentí que mi casa era un hogar otra vez. No sé qué pasó con Ryan y Emily después. Escuché que se mudaron a un apartamento pequeño y que Ryan estaba trabajando en un almacén. Mis padres no volvieron a contactarme, y aunque a veces pienso en ellos, no estoy listo para perdonar. Tal vez nunca lo esté. Pero aprendí algo, la familia no siempre es lo que parece, y a veces, la única persona en la que puedes confiar es en ti mismo. Mirando atrás, no me arrepiento de haber peleado por lo que era mío. La casa no es solo un lugar, es la prueba de que no me rendí. Y aunque el camino fue duro, valió la pena. Ahora, cuando cierro la puerta por la noche, sé que nadie me la va a quitar otra vez.